Buenas noches. Hola, quiero darle las gracias al comité organizador de estas jornadas de reumatología por su invitación. En esta oportunidad les voy a hablar de los corticosteroides en reumatología. Básicamente, corticosteroides lo manejamos muchas especialidades, así que este mensaje va probablemente para todos los que lo hacemos. Los glucocorticoides comienzan a usarse como tratamiento de la artritis reumatoidea en el año 1948 por un médico fisiólogo, el doctor Philips Walter Hens, cuando hizo se dio cuenta de que el paciente, si se le colocaba, el paciente con artritis reumatoidea, que se le colocara un tratamiento a dosis bajas en aquel momento de prednisolona, tenía una buena respuesta. Esto dio unos resultados espectaculares, pero fueron ensombrecidos posteriormente por los efectos adversos que encontraron de estos pacientes que estaban recibiendo el medicamento, ya sea por la dosis o por el tiempo prolongado de la misma. Total, que al final pasó a ser como una indicación de rescate únicamente. Años después, ya después, en el 1995 aproximadamente, ya se comenzó a investigar un poco más profundamente el tema y hay trabajos que demuestran, trabajos bien sólidos, que sí es una posibilidad, solo que no se han hecho por más de 2 años. La OMS registra que más del 50% de los fármacos son prescritos en forma inapropiada. De tal manera que ya una vez que están siendo manejados por muchas especialidades, quizás sin tener cuidado del conocimiento o de recordar los conocimientos de la fisiología y características del fármaco, tales como equivalencia, vida media en sangre, potencia, gluco y mineralocorticoide, tipo de acción tisular, condiciones del paciente. Al no tener en cuenta estas características, pues por supuesto que los efectos adversos van a ser muy importantes. Por eso vamos a recordar en una forma, por lo menos, lo más práctico posible, los aspectos fisiopatológicos de los glucocorticoides. Esto se va a desencadenar básicamente posterior a una situación de estrés, ¿verdad? En el hipotálamo se produce una liberación del factor deliberador de la hormona de la corticotropina, ¿verdad? Esta va a estimular a la hipófisis anterior, que va a liberar ACTH, la hormona adrenocorticotropa, la cual va a estimular a nivel de la corteza suprarrenal la liberación de cortisol, que es la primera molécula de esteroide que sale al organismo. Luego, todo este mecanismo va a ser moderado o regulado por el ciclo el ritmo circadiano, el cual va el ciclo circadiano de la hormona corticotropa, ¿verdad? Que va a alcanzar su tope máximo, su pico máximo en horas de la mañana. Se dice que antes de las 9 de la mañana, entre 8 y 9, o de 7 a 9 de la mañana, comienza a bajar y luego hace un pico moderado a las tipo 2, de 2 a 4 de la tarde, luego sigue bajando hasta horas de la noche y en ese momento va a estar muy bajo o no haberlo. O sea, ese es el ciclo normal, fisiológico del cortisol, el esteroide producido por el mismo organismo. Esta es la estructura del cortisol, ¿verdad?
es el ciclopentano perhidrofenantreno, que está compuesto por cadenas de vitaminas y hormonas unidas por anillos con carbonos. Inicialmente, pues, hay dos anillos con cadenas con 6 carbonos y una con 5 carbonos para un total de 23, y en ellos están incluidos grupos metilos, hidroxilos, carboxilos, los cuales van a ser utilizados posteriormente para la generación de corticosteroides sintéticos, que son los que vamos a utilizar nosotros posteriormente en el tratamiento de los pacientes. Estos corticosteroides sintéticos, bueno, son formados a partir de la base estructural del cortisol, como les dije, manejándolo de acuerdo a los grupos que se le pueden ir añadiendo de hidroxilo, carboxilo, inclusive sulfidrilo, y tratando de buscar mejor potencia y menos efectos mineralocorticoides para minimizar los efectos adversos. Entonces tenemos una variedad, que son los que ustedes ven acá. De los últimos que se ha generado, tenemos el de Deflazacort. Luego va a depender de la vida media del producto, del fármaco, y de la potencia mineralocorticoide. El mecanismo de acción de los glucocorticoides, bueno, básicamente lo que hay, ellos son unos agonistas altamente liposolubles que permean la membrana celular, van a aumentar la síntesis de inhibidores de moléculas proinflamatorias, proteasas, prostaglandinas, leucotrenos. También bloquean el acceso de nuevas células al foco de inflamación, por supuesto disminuyéndola. Alteran desde el punto de vista inmunológico, pues inmunitario, alteran la función del sistema linfático, disminuyen la concentración de inmunoglobulinas y de complemento, aumentando la inhibición de transporte de inmunocomplejos y de linfocitos, interfiriendo en la reacción antígeno-anticuerpo. Las funciones son múltiples, las funciones de estos fármacos. En términos generales, favorecen el catabolismo de las proteínas, ayudan a regular o a tratar la inflamación, benefician el metabolismo de los carbohidratos y contribuyen a reforzar el sistema inmunitario. Entonces, básicamente, como antiinflamatorios, van a provocar disminución para nosotros, importante, del edema, la fibrina, la vasodilatación, la migración de leucocitos al foco, etcétera, y el aumento de neutrófilos circulantes. Entonces no es raro ni puede causarnos angustia cuando en un paciente que está tratado con corticosteroides vamos a encontrar probablemente los neutrófilos elevados, y sin que quiera decir que hay una infección de por medio. Inhibe la acumulación de macrófagos y linfocitos a nivel de los neutrófilos en el foco de la inflamación. Inhibe la producción de interleuquina 1, la liberación de enzimas lisosomales en los reactantes de fase aguda, la síntesis de bradykinin, el factor destruidor de plaquetas, el factor de necrosis tumoral y el ácido araquidónico. Ellos reprimen la expresión de la COX-2 en los tejidos inflamados. Eso a nivel de la inflamación como inmunosupresores, bueno, básicamente van a disminuir las inmunoglobulinas, producen anticuerpos, y la disminución de anticuerpos, y disminuyen los linfocitos. Inhiben la liberación y producción de linfoquinas, la quimiotaxis de los neutrófilos, de macrófagos, inhibiendo la fagocitosis, interfiriendo en la interacción antígeno-anticuerpo de las células blancas. Estos glucocorticoides se incluyen en los esquemas de tratamiento para prevenir rechazo a trasplantes o enfermedades autoinmunes. A nivel del metabolismo de hidrocarbonado, bueno, estimula la gluconeogénesis hepática, inhibe la utilización de la glucosa, por lo tanto provoca
hiperglucemia, entonces hay que tener mucho cuidado con esto en los pacientes diabéticos. A nivel del sistema óseo, del metabolismo óseo, disminuye la absorción de calcio por la mucosa intestinal y los tubos renales, aumentando la PTH, los osteoclastos con aumento de la resorción ósea, con inhibición de la actividad de los osteoblastos de la matriz ósea, provocando la osteoporosis. Hay otros efectos, tiene muchísimos efectos buenos y también malos, ¿verdad? Que bueno, eso lo vamos a mencionar básicamente cuando hablemos de los efectos adversos. Los efectos secundarios que se producen cuando tenemos un paciente que está recibiendo una dosis de corticosteroide por encima de 7.5 a 10 miligramos al día por un tiempo por encima de una semana, lo más probable es que ya haya una supresión del eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Esto nos lleva a que haya trastornos del sistema defensivo, como infecciones a repetición, el Cushing, que lo vemos con cierta frecuencia, el trastorno del sistema endocrino, bueno, lo que decíamos, aumento de la glicemia, trastornos menstruales, impotencia sexual, obesidad, y a nivel cardiovascular, pues trastornos del ritmo, lipidemias, etcétera. A nivel de otros trastornos que podemos ver, bueno, ya lo decíamos, del metabolismo óseo, puede haber retardo del crecimiento. Tenemos que tener esto muy presente cuando estamos tratando niños. Acuérdense que ellos todavía tienen, ellos hay que esperar que tengan su núcleo de crecimiento fisiológicamente activo. Entonces hay que tener muy presente, si lo necesitamos, ahí probablemente uno de los corticosteroides que menos pudiera afectarlo sería el de Deflazacort, que según algunos estudios tiene menos injerencia que los demás en el sistema óseo y en el sistema endocrino. Los trastornos digestivos, bueno, sabemos que pudiera reforzar, ayudar a los antiinflamatorios no esteroideos y a los analgésicos a generar una úlcera péptica, hemorragias gastrointestinales, etcétera, a nivel del ocular, cataratas, glaucoma, la miopatía esteroidea, que a veces no la tenemos muy en cuenta, el paciente se queja, pero no nos acordamos que le estamos dando esteroides y probablemente sea esa una de las causas. Problemas cutáneos múltiples y trastornos neuropsiquiátricos, tanto como euforia, depresión, insomnio y psicosis. ¿Qué pasa cuando suspendemos bruscamente el corticosteroide? A veces llega el paciente y le decimos, no tome más prednisolona porque eso no la está ayudando o está provocándole los efectos adversos que usted me refiere. Ese medicamento pues no lo podemos suspender en forma brusca porque sucede todo esto. Cuando el paciente viene con un tratamiento crónico, ya sea a baja dosis o que se ha utilizado altas dosis por más de 5 días, entonces el organismo interpreta como que ya hay una cantidad, hay un exceso de corticosteroide o de glucocorticoide en el organismo, y entonces, ¿qué pasa? Que frena y la glándula suprarrenal no produce, no libera más cortisol porque ya hay suficiente en sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando lo suspendemos? Cuando lo suspendemos, ya no hay ni la que la que le estábamos dando, ni la que debería de tener fisiológicamente, porque se dejó de producir. Entonces nos va a llevar, hay una insuficiencia, se produce una insuficiencia renal, perdón, suprarrenal, con actividad de la enfermedad inmediatamente. Cuando suspendemos el medicamento, el paciente en pocos días va a venir con una crisis de su artritis o de la enfermedad que le estamos manejando, y además de eso, pues se producen trastornos metabólicos y o circulatorios importantes que inclusive, dependiendo de la cantidad de esteroides que estuviera recibiendo el paciente, de la depresión que tenga de suprarrenal, entonces nos va a hacer cuadros severos que pudieran llegar inclusive hasta la muerte. Ahora, ¿qué hacemos ante los efectos adversos de estos corticosteroides? En primer lugar, tenemos que respetar el ciclo circadiano.
porque la idea de dar los corticosteroides es reemplazar. Ya sabemos que ellos van a dejarse de producir una vez que ya nosotros los colocamos en forma crónica. Entonces, tenemos que reemplazar su función fisiológica normal que traía el cortisol que naturalmente estaba generando el organismo. Entonces, respetar ese ciclo circadiano para evitar o minimizar los efectos adversos del medicamento. Entonces, respetando el ciclo circadiano, haciendo una disminución progresiva por debajo del límite menos perjudicial hasta, ojalá, llegar a omitirlo. Hay personas que no toleran definitivamente que se lo omitan, pero llegar hasta la dosis mínima que pueda controlar la patología que estamos viendo. O podemos ponerlo días alternos. Se recomiendan cada 48 horas porque más de 48 horas realmente no tiene ninguna función, aunque pudiera emplearse para poder ir destetando al paciente del medicamento, tranquilizar al paciente, aportarle el calcio y la vitamina D. El calcio entre 1200 a 1500 miligramos día y la vitamina D es un suplemento de 1000 diario. Es la dosis que deberíamos de tener, darle la dieta adecuada, darle su suplemento, hacerle una densitometría ósea para ver si necesitamos agregarle un fijador de calcio en el hueso, un bifosfonato, etcétera. Todo va a depender de la densitometría ósea que hagamos y la decisión que vayamos a tomar. Tratar de calcular el índice de Frax para elegir el medicamento adecuado. Si el paciente es diabético, dieta hipocalórica, porque a veces a los diabéticos también tienen una enfermedad importante que necesitamos controlar y a veces necesitamos en un momento dado colocarle una dosis esteroidea, ojalá por corto tiempo. Y hay que ayudarlos con la dieta, ajustarle la dosis de hipoglicemiante y hacerle controles periódicos de su glicemia. Paciente que va a ser sometido a cirugía, hay que ponerse de acuerdo con el anestesiólogo para las modificaciones que se van a hacer y así minimizar el riesgo de complicaciones. Ahora, ¿cuáles son las interacciones? Tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes son pacientes que tienen varias morbilidades. Entonces, no es llegar y ver el paciente con artritis reumatoidea o con lupus, etcétera, sino que hay que ver qué otras patologías lo aquejan y qué medicamentos está tomando para esas patologías para decidir cuál es el fármaco que vamos a elegir y a qué dosis, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de medicamentos que interfieren con el glucocorticoide, como los anticonvulsivantes, los anticoagulantes, lo que vemos más comúnmente. ¿Cuáles son? Pudiera ser anticoagulante por el grupo etario de pacientes que nosotros vemos generalmente, los antidiabéticos, los antibióticos, los antivirales probablemente, los diuréticos de ASA, eso es muy frecuente, tenemos que estar pendientes de que hay una hipocaliemia, de las arritmias, monitorear el potasio y hacer el electrocardiograma, los antiinflamatorios no esteroideos, que de todas maneras ellos, si no se los mandamos, ellos de todas maneras los compran, y siempre va a haber un riesgo de lesiones a nivel gastrointestinal, los antiácidos, que disminuyen el efecto de los glucocorticoides, entonces hay que indicárselos alejado de los medicamentos. Inmunosupresores, pues por supuesto van a, bueno, en el caso de la ciclofosfamida, que es una de las que utilizamos en pacientes con enfermedades del tejido conectivo, va a disminuir el efecto de la ciclofosfamida, puede aumentar su toxicidad. El micofenolato, que también lo utilizamos con cierta frecuencia, pues aumenta el riesgo de neoplasias en piel y linfomas. Los antirretrovirales, las vacunas con los glucocorticoides a altas dosis disminuyen su respuesta, aumentando el riesgo de infección. Los que tenemos disponibles, como ya les dije, son estos que están acá, los más utilizados son la prednisona, la prednisolona, que tienen una vida media es intermedia, entonces son los que deberíamos de usar.
triancinolona, básicamente para infiltraciones locales, pues es mucho más efectivo, inclusive que los otros tienen mayor tiempo de duración, la reacción cuando infiltramos con triacinolona que con otros compuestos. La dexametasona y la betametasona, que se utiliza desafortunadamente indiscriminadamente, inclusive ligada a antiinflamatorios no esteroideos y a relajantes musculares, pues ellas tienen una vida media larga y hay que considerar su uso cuando se vaya a decidir. La metilprednisolona la utilizamos para yugular crisis, generalmente es el medicamento ideal para esto. Y bueno, ya dentro de la reumatología, como sabemos, el componente principal de las enfermedades que nosotros manejamos, pues es la inflamación y las alteraciones inmunológicas. Los corticosteroides deberían de utilizarse básicamente para yugular las crisis o como puente o para ir desde el inicio de la enfermedad, el manejo de la inflamación, hasta que el medicamento de remisión que vamos a utilizar comience a ser efectivo. Eso sería lo ideal, y colocarlo, por supuesto, a baja dosis, la mínima dosis efectiva del medicamento. La utilizamos para infiltraciones locales con muy buenos resultados, porque aparte de que nos da la opción de que actúe a nivel local sin los demás efectos colaterales que tienen los sistémicos, pues la respuesta es rápida, el alivio es rápido y es favorable, sobre todo en pacientes cuando no tenemos muchas articulaciones tomadas. Se trata de una mono o una oligoartritis, pudiera utilizarse para no tener que aumentar dosis del medicamento que se le está dando por vía sistémica. Bueno, entre las enfermedades, pues en general, la artritis reumatoidea, la artritis crónica juvenil, tenemos el de uso parenteral, básicamente, las patologías que vemos más frecuentemente: el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la artritis idiopática juvenil, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la esclerosis sistémica progresiva, la enfermedad de superposición, las vasculitis, las miopatías, ¿verdad? Son las que vemos más frecuentemente y son en las que nosotros utilizamos estos medicamentos. Ya intralesional, se puede aplicar en la osteoartrosis cuando está en una etapa inflamatoria, en una fase inflamatoria, las periartritis tipo tendinitis, bursitis, entesitis, etcétera, y neuropatías por compresión con buenos resultados. Y no hay indicación definitivamente para utilizar esteroides en artritis séptica, la fibromialgia, la osteoartrosis sin componente inflamatorio. Todos sabemos que se pensaba que la osteoartrosis era una patología básicamente mecánica, pero hoy sabemos que no, que también puede tener un componente inflamatorio, que hay liberación de inmunoglobulinas, etcétera. Entonces ya tiene su aplicación en su momento. Lo del síndrome doloroso regional, alteraciones biomecánicas musculoesqueléticas, osteoporosis, necrosis aséptica de óseas y distrofias musculares. De ahí definitivamente no se debe utilizar. Creo que me salté una. Ok. Entonces, las recomendaciones siguen siendo utilizar bajas dosis de acción de medicamentos con acción intermedia. Puede usarse en pacientes con artritis reumatoidea en forma segura a corto plazo y a mediano plazo en forma intermitente, luego irla disminuyendo en forma intermitente hasta ojalá omitir, sino la mínima dosis efectiva. La educación del paciente es muy importante, el ejercicio, evitar el alcohol, el tabaco, el riesgo de caídas. Si es una artritis reumatoidea reciente, como ya les decía al principio, menos de 2 años, pudiera tener un buen efecto retardando
el daño radiológico, empezar junto con su metotrexate. Eso pues está plasmado y está sugerido en las guías del UGLAR actuales. Es prácticamente el tratamiento gold estándar de la artritis reumatoidea reciente. Utilizar glucocorticoides de acción intermedia a dosis única preferiblemente, y si se necesita aumentar la dosis, tratar de que la dosis más alta siempre sea en la mañana, y luego se puede dar en la tarde una dosis más pequeña, y si es necesario por las condiciones del paciente fraccionarla más, darle alguna dosis nocturna, pues hacerlo, pero tratar de que sea tiempo corto y para pasar lo más rápido posible a las dosis de la mañana. Hay que asegurar el ingreso diario del calcio y de la vitamina D, como les decía, y el paciente con riesgo moderado o severo de osteoporosis, hacerle su densitometría, usar el índice de el FRAX y colocarle el medicamento adecuado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a hacerles este recordatorio de lo que son los corticosteroides tan ampliamente usados, a veces obligatoriamente por nosotros. Desafortunadamente, aunque no lo querramos poner, el paciente se lo automedica, el sitio donde van por dolor se lo van a colocar, y es preferible que lo manejemos nosotros en una forma racional y no dejárselo a que se lo automediquen ellos ni que se lo mal indiquen. Muchas gracias.